Iniciamos la sesión con el despido nulo. ¿Cuál es la base legal? Estamos hablando siempre con el Decreto Supremo 00397-TR. Básico para poder tener, digamos, un mapeo por toda la normativa laboral, la básica, es tener su Decreto Supremo 00397-TR a la mano. Ahí vamos a encontrar toda la información. Obviamente vamos a encontrar la información general. Si ya queremos profundizar sobre ciertos temas, vamos a tener que recurrir a la jurisprudencia, vamos a tener que recurrir a las normas específicas de acuerdo a los temas que deseamos revisar, pero básico, tanto para los que, digamos, los gestores de recursos humanos, las personas que trabajan con personal a cargo, administradores, o nosotros mismos como trabajadores, si mi empleador no me da, pues, mi reglamento interno de trabajo, no tenemos reglamento interno de trabajo en la empresa, yo básico tengo que tener mi Decreto Supremo 00397-TR a la mano. Es básico, es como digamos, la Biblia del derecho laboral, que lo tenemos que tener ahí sí o sí, porque es el que más vamos a usar en todas las casuísticas. ¿Qué nos dice respecto al despido nulo? Un despido será categorizado como nulo cuando afecte derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Este despido, repetimos, derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución. Y uno de los derechos fundamentales que está establecido en la Constitución es el derecho al trabajo. Entonces, cuando se vulneren el derecho al trabajo, que es, digamos, el más genérico que está establecido en la Constitución, estamos hablando que su consecuencia podría ser un despido nulo. Nuevamente les hablo en condicional porque eso tiene que ver mucho con las pruebas, con circunstancias, con hechos, con toda la realidad que trae consigo un proceso de despido particular. Cuando ya hablamos de despido, por procesos de despido, si bien es cierto, tenemos normas generales, que sí o sí las vamos a tener, pero cuando hablamos de un proceso de despido, siempre nos tenemos que encuadrar en un caso en particular. Tengo que centrarme en mi caso específico. Por ejemplo, si yo estoy hablando y voy a analizar el caso de una mujer embarazada que la tengo en la empresa, puesto de conocimiento su estado de gestación, tengo que centrarme en este caso en específico. Por ejemplo, si yo soy un gestor de recursos humanos, recién he sido contratado en la empresa y bueno, como recomendación, si estamos dentro del rubro de recursos humanos, recomendación, voy a empezar mi primer trabajo, de repente ya están trabajando, es revisar sí o sí mis contratos de trabajo. Esa es como la tarea número uno, después de presentarme con todos los trabajadores, es revisar sí o sí mis contratos de trabajo, preguntar qué modalidades se usan con el área legal, una reunión con el área legal, qué modalidades se están usando, por qué se usan este tipo de modalidades, revisar la causa objetiva, revisar la antigüedad de los trabajadores que tienen, con qué tanta frecuencia se están renovando estos contratos, hasta cuánto tiempo se vienen renovando estos contratos bajo esa modalidad, ha habido cambios o no de modalidad. Entonces, tengo que centrarme sí o sí en el tema de los contratos de trabajo porque ello me puede traer consecuencias importantes futuras. Entonces, siempre analicemos casos en concretos cuando hablamos de procesos de despido. Entonces, por ahí, idea fundamental número uno, despido nulo, hablamos cuando se vulneran derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución. Eso es despido nulo. ¿Qué derechos fundamentales? Derecho al trabajo, derecho a la vida. Se los digo derecho a la vida porque en algún momento podemos estar frente a un proceso de despido que trae consigo que pudo haber sido consecuencia de un accidente de trabajo, por ejemplo. Entonces, se vulneran derechos fundamentales. Esa es la idea número uno que tenemos que tener como diferencia, ojo, porque esta sesión con la sesión que viene nos va a ayudar a diferenciar cuando estamos frente a un despido nulo, cuando estamos frente a un despido arbitrario, incausado, fraudulento, porque cada uno tiene sus propias consecuencias. ¿Ya? Entonces, despido nulo, vulneran derechos fundamentales. Idea central. ¿Qué me dice respecto al despido nulo? La norma me dice, es nulo el despido que tenga por motivo lo siguiente, que tenga por motivo lo siguiente. No significa que las personas que están en estas circunstancias no puedan ser despedidos, o sí pueden ser despedidos, pero siempre y cuando hayan tenido la comisión de una falta grave. Pero si el motivo del despido es como consecuencia de, uno, la afiliación a un sindicato,
o la participación en actividades sindicales. Tenemos, por ejemplo, de repente, ojo, el derecho a participar y no participar en sindicatos es un derecho fundamental. Entonces, sí, por eso es que les volví a decir, despido nulo, vulneración de derechos fundamentales. El acceso, la participación y la no participación a sindicatos es un derecho fundamental. Por lo tanto, si el proceso de despido ha sido como consecuencia de ello, estaríamos frente a un despido nulo. Tener cuidado ahí, empleadores. Nuevamente recordamos una de las sugerencias que les había dado en una de las sesiones. Era, tenemos faltas cometidas por el trabajador, imputemos faltas. Así no lleguen al despido, porque recuerden que es un procedimiento de medida disciplinaria. Tengo un trabajador de repente que a lo largo de su vida laboral, pues es un trabajador que lo tengo indeterminado. Pongamos que es una empresa en donde ha decidido que sus trabajadores ingresan de manera indeterminada a la empresa después de superado el periodo de prueba. Y falta constantemente, pero nunca llega a la causal para poder retirarlo por faltas, porque siempre no completa los 5 días en periodo de 30, siempre no completa los 3 días y al cuarto día se aparece. No llega, o sea, es más, es un trabajo que conoce la normativa y nunca llega. Finalmente, si nosotros no imputamos esas faltas, inasistencias, esta falta del colaborador al haber inasistido sin justificación alguna, y de repente no lo amonestamos, y de repente no empezamos a suspenderlo de manera gradual, si en algún momento este colaborador decide afiliarse al sindicato, y es ahí donde nosotros se nos encienden las alertas y decimos, no, este trabajador está faltando, entonces mejor le imputo la falta, le imputo la falta grave y lo retiro. Pero hemos tenido tanto tiempo de poder sustentar cada una de las faltas y no le hemos podido, se puede presumir que es porque se ha afiliado al sindicato. Ojo, entonces, si ya tenemos trabajadores que incumplen la normativa, de repente no es tan grave para el despido, ojo, pero que de repente llegan tarde, pero que de repente inasisten sin justificación alguna, de repente por ahí, digamos, no usan los EPPs de una manera adecuada o no los usan simplemente, no participan, se me ocurren los simulacros, cualquier falta que esté contemplada en la norma, en su RID o en su RISO, y que no lo esté, digamos, cumpliendo, imputemos la falta. Demos el derecho a la defensa y sancionemos, así sea con amonestaciones, suspensiones, de acuerdo a la gradualidad. ¿Por qué? Porque todo ello me va a servir como antecedente. Estoy hablando desde el lado del empleador en este momento. Todo ello me va a servir como antecedentes para que si en algún momento este colaborador, estas faltas o estas faltas cometidas son tan continuas y ya se toma la decisión y luego van en tal gradualidad que de repente tengo que despedirlo, no me limite el hecho que pertenezca a un sindicato, porque muchas veces sí limita. Sí, muchos empleadores lo piensan, no, pero pertenece al sindicato, se me va a venir todo el sindicato encima, voy a tener problemas con ellos. ¿Por qué? Porque no tengo antecedentes. El sindicato y sus representantes cuando vengan a hablar respecto de cierto trabajador te van a decir, sí, pero a ver, ¿dónde está el sustento? Eso es mentira. No, pero existen sus faltas en su boleta de pago, pero no han sido, ojo, recuerden que las inasistencias que no han sido imputadas han sido perdonadas. Las faltas que no han sido a la norma o el RID al rizo, que no han sido imputadas, han sido perdonadas. Y una falta perdonada es una falta que ya no existe. Entonces, cuando los trabajadores mencionan ser parte del sindicato, la empresa prefiere aplicar otras medidas. Sí, sí, pero la empresa muchas veces decide aplicar otras medidas, como por ejemplo le cambian de funciones. Finalmente tratan de cerrar el círculo para que su accionar sea menor, digamos, ¿no? Y no retirarlo. Pero le estamos quitando fuerza a esta norma, o sea, estamos quitando fuerza a la capacidad sancionadora que tiene el trabajador, perdón, que tiene el empleador.
tienen la facultad sancionadora y una de ellas es la facultad de poder retirar a algún trabajador también. Exacto, cambian de área, de funciones, de alguna manera para mantenerlo. Sí, efectivamente, eso es lo que se hace. Pero normalmente se hace eso porque las empresas también eh, tienen ciertas carencias, ¿no? De normativa, tienen ciertas carencias de reglamento, de supervisión, de control, y prefieren mejor llevar un tema de relaciones laborales más armoniosas. Pero la norma es clara, la norma me establece. No muchos llegan al tema de retirar a un trabajador que está afiliado al sindicato, pero supongamos que estos trabajadores, este trabajador afiliado al sindicato, llega en estado de ebriedad y producto de haber llegado en estado de ebriedad que haya sido incluso que haya pasado el alcoholímetro, ha dado positivo y de una manera prepotente, digamos, me estoy imaginando, de una manera prepotente ha ingresado a las instalaciones e igual ha usado la maquinaria y en el uso de esa de maquinaria ha causado daño a personas y a propiedad de la empresa propiamente dicha, lo voy a seguir manteniendo en la empresa pese a ser del sindicato. Entonces, no, para eso existe la normativa. Pero me tengo que cuidar precisamente con todos los medios probatorios suficientes para que luego este mismo trabajador, el cual ha cometido toda esta falta, que incluso podría calificarse como flagrante, este, según las circunstancias, ojo, me demande un despido nulo porque puede alegar que ha sido miembro del sindicato. Entonces, para eso yo que tengo que tener argumentos históricos de su comportamiento, de los memos aplicados, de los antecedentes de repente de inasistencias, todo un bagaje, no respecto de ese trabajo, respecto de todos los trabajadores, tenemos que tener esa información para que cuando él me cuestione el proceso del despido, porque es lo más probable es que admitan la demanda, lo más probable es que él argumente que es por el tema de que pertenece al sindicato y arme de tal forma de que es porque pertenece al sindicato. Entonces, como empresa tiene que tener todos los argumentos necesarios. Perdón, malo sería que incluso frente a esta falta que es grave, perdón, que es obvia, cometida, lo siga manteniendo, solo por el miedo de que me pueda demandar un despido nulo. Entonces, si hay herramientas de ambos lados, herramientas como trabajadores y herramientas como empleador. Como trabajador, si yo soy un trabajador que he decidido formar parte del sindicato y que siento que desde el momento en que he decidido formar parte del sindicato, sea de repente, de pronto decidieron no renovarme el contrato. Me venían renovando el contrato de manera regular, pero de pronto decidieron no renovarme el contrato. Y es precisamente por haber iniciado eh, mi afiliación en el sindicato. Puedo accionar y podría llegar ese despido, podría nuevamente les menciono, a un despido nulo. Entonces, sí tengo la normativa base para poder yo iniciar un procedimiento judicial y determinarse un despido nulo. Entonces, tenemos los argumentos de ambos lados, tenemos los argumentos tanto del empleador como del trabajador para poder eh, sustentar de una manera adecuada el hecho de que existe o no existe el despido nulo de acuerdo a la parte en la que esté defendiendo, obviamente, si soy empleador o si soy trabajador. Digamos, otro motivo que podría llegar a decirse, a presumirse que si se comete viene a ser un despido nulo es ser candidato o representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa calidad. El tema de repente formar parte de el sindicato y ser candidato a los representantes de los trabajadores o ser representante propiamente de los trabajadores. Muchas veces no existe sindicatos dentro de la empresa, pero sí existen ciertos representantes de los trabajadores. Entonces, de repente, de un momento a otro, yo me presenté como representante de los trabajadores porque me en una reunión, no sindicato, pero me en una reunión y me presento como representante de los trabajadores y normalmente veníamos trabajando con el empleador de una manera adecuada, cordial, en donde yo hacía mis funciones y ellos me pagaban la remuneración. Sin embargo, ya al presentarme como representante de los trabajadores, se han desarrollado circunstancias en donde el empleador de pronto me imputó alguna falta grave, por ejemplo, de incumplimiento de mis funciones, de repente no presentar ciertos reportes, en donde nuevamente volvemos a lo mismo con el empleador,
entreguemos el manual de organización y funciones, pongamos de conocimiento al trabajador cuáles son sus funciones, porque el trabajador te puede decir, no, desde ese momento el trabajador, perdónenme por el sonido de fondo, pero bueno, nadie es ajeno a la venta de las personas en el día domingo. Así que, a ver, creo que ya pasa. Sí, ya estamos, ahora sí. Les decía que como trabajadora me puedo llegar a sentir vulnerable en la medida que desde el momento en que he sido designado representante o me he presentado como representante de los trabajadores, de pronto me imputa una falta como incumplimiento de mis funciones. ¿Qué puedo decir? Ok, hay un incumplimiento de mis funciones, me imputan la falta incluso, respondo como parte del proceso mismo y cuáles son mis funciones. No se puede presumir. No puedo decirle, la empresa no puede decirle al trabajador, bueno, tú lo has venido haciendo continuamente, ¿cómo no vas a saber cuáles son tus funciones? No puedes dar esa respuesta como empleador. Como empleador, tú tienes que tener los argumentos necesarios y como trabajador yo puedo sustentar, ok, hacerme llegar mi manual de organización y funciones para poder saber cuáles de todas esas funciones las he incumplido, qué tarea de esas funciones las he incumplido, qué actividad de todas esas funciones las he incumplido. Y una vez que me haga llegar, le podría cuestionar y decir, ok, pero yo no sabía que esas eran mis funciones. Y el trabajador me podría decir, y el empleador me podría decir, bueno, acá está tu firma en donde te hice entrega de tu MOF y te estoy haciendo la inducción en tus funciones y de tu puesto de trabajo para el efecto del cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, tengo toda esta información en donde tú has sido capacitado en tus funciones, en donde tú has sido informado de tus funciones y en donde te hemos venido incluso dando retroalimentaciones e inducciones firmadas por tu persona. Entonces, tengo de ambos lados cómo poder sustentar todo ello.